Actualidad política con Alexander Ferns. Bueno, y regresamos de la pausa y continuamos con más actualidad política con Alexander Ferns. Y vamos a nuestra sección internacional, donde vamos a hablar de los ataques mediáticos de la mafia fujimorista en la hermana República del Perú. Y es que, como les había advertido a nuestros hermanos peruanos, que inmediatamente se declarara la victoria del profesor Pedro Castillo Terrones, se iban a iniciar los ataques mediáticos, pues esto ya empezó a escalar, digamos, de una manera sistemática. Cuando se estaba haciendo la campaña presidencial, en el balotaje, precisamente ya en el balotaje, los ataques fueron directos de Keiko Fujimori al mismo Pedro Castillo, en el mismo escenario de debate. Le decía cosas horribles. O sea, yo estando en el lugar de Pedro Castillo, tal vez en algún momento hubiera perdido los estribos y muy diplomáticamente le hubiera dicho un par de verdades. Pero Pedro Castillo fue un tipo muy inteligente, pero también muy aplomado y un caballero, porque logró, digamos, contener ese espíritu de respuesta contundente y poco diplomática. Yo la verdad le hubiera contestado algo a esa señora, no muy amistoso, pero tampoco muy directo. Sin embargo, ya los ataques mediáticos, inmediatamente fue declarada la victoria de Pedro Castillo después de ese dilatamiento que hicieron para tratar de mirar a ver cómo quitaban los votos necesarios, y a la final no pudieron porque ya teníamos todos los ojos de la comunidad internacional encima, y yo todos los días tuiteaba y hacía revisiones del seguimiento, haciendo seguimiento a los resultados de la OMPE con las actas impugnadas, y con que cada día se iba recortando la diferencia, y yo les decía, vea, ojo que aquí nos van a tratar de hacer lo mismo que en el Ecuador. Entonces, y aquí los ojos de la comunidad internacional están vigilantes. Y entonces por allá decían, ojo con ese constituyente, que ese es peligroso, pues en el sentido de que estábamos pendientes del proceso y de que no le íbamos a pasar ni media. Entonces también otros amigos de la comunidad internacional estuvimos muy pendientes de ese proceso, y afortunadamente no lograron hacer el torcido que querían hacer, y finalmente se logró declarar la victoria política en las urnas, y la victoria social más que todo, de Pedro Castillo Terrones como nuevo presidente del Perú, o presidente electo. Entonces, bueno, como ya perdieron, pues listo, vamos a empezar a hacer los ataques mediáticos, y así fue como iniciaron, que Pedro Castillo no sabía nada de economía, que Pedro Castillo tenía que hacer esto, tenía que hacer aquello, porque como no tenía experiencia, ni su bancada, entonces, como él no sabía y los otros sí saben cómo manejar cosas de gobierno, entonces él tenía que hacerle caso al fujimorismo, tenía que hacerle caso a esa gente. Y entonces le decían, no, es que usted no sabe nada, nosotros somos los que sabemos, entonces tiene que hacer lo que nosotros digamos. Oiga pues, ¿cómo les parece? Dice que la oposición diciéndole al presidente qué hacer. No, el presidente es el presidente, diciéndole al presidente a qué ministros tenía que nombrar. Ustedes pueden creer eso. Ustedes creen que eso me lo harían a mí. Los mando a freír espárragos. Pero Pedro Castillo ha sido una persona muy sensata, muy centrada. Yo sí los mandaría a freír espárragos, sinceramente. Yo sí les digo cuántos pares son 3 moscas. Y no esperaría a ser tan diplomático en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque es que el presidente es el que define su gabinete, ahí no tiene que meter las narices nadie, ahí los únicos que tienen que estar alrededor del presidente es su equipo político, punto. Ahí no tiene nada que meterse la oposición ni otros sectores políticos,
Que si a él le da la gana de darle participación a la oposición es otra cosa, o que lo hayan acordado posteriormente a las elecciones, ¿cierto? En un acuerdo de caballería política, que eso no se vio, porque esta señora Keiko atacó muy feo a Pedro Castillo. Por eso les digo, si esa señora me hubiera dicho un par de cosas a mí, yo de pronto no le hubiera contestado en el momento, pero le hubiera dicho cosas muy contundentes que le hubieran llegado directo a su ego. Pero la verdad es que las mafias no saben perder. Las mafias no saben perder. Y como ellos están acostumbrados a estar en el poder y a mandar y a arrinconar y a oprimir, entonces ellos creen que son los que tienen el control del conocimiento de cómo se hacen las cosas, pero como están acostumbrados a hacer las cosas mal, a su acomodo, sin tener en cuenta a nadie, entonces piensan que es que la política se maneja así, se maneja con corrupción, se maneja con influencias y se maneja con politiquería, porque eso es lo que están acostumbrados ellos a hacer. ¿Ustedes creen que el fujimorismo le dio en su momento participación a la oposición? Nunca, nunca le dio participación. Y gobiernos anteriores al fujimorismo, que eran gobiernos de opresión política, inclusive de estigmatización contra la misma esencia del ciudadano peruano, ¿ustedes creen que les dieron participación? Nunca les dieron participación, le daban migajas como para que estuvieran ahí, como para que se sintieran agradecidos, imagínense. Imagínense, y eso que esta gente ha tenido las agallas de tumbar presidentes porque los han tumbado. Y entonces uno dice, hombre, ¿y por qué en Colombia no hacen lo mismo? No, porque en Colombia nunca han tumbado a un presidente. Aquí en Colombia no ha habido las agallas suficientes para hacer eso, porque aquí la gente tiene físico miedo. Y entonces uno dice, ¿por qué en el Perú la gente sí hace eso? Bueno, a pesar de que allá tienen más problemas de los que tenemos aquí en Colombia, en el Perú han adquirido una conciencia. Y entonces digamos que hay no digamos una división fuerte, porque eso es lo que quieren que digamos nosotros los internacionales, el fujimorismo. No, lo que hay es una cortina de humo creada para que en el exterior, para que los que estamos afuera del Perú veamos que hay una fuerte polarización, pero realmente el pueblo no está polarizado. Los que están polarizados son la misma oposición, la misma ultraderecha rancia, la mafia fujimorista que ha controlado por décadas al país, a la nación peruana. Y entonces no permiten, no se conciben perder ese poder, no perciben eso, porque es que ellos, obviamente, Keiko Fujimori va a ir para la cárcel y la tienen que meter presa y tienen que coger a toda esa gente que colaboró con ella, que hicieron parte, que fueron cómplices de sus jugadas corruptas y de todo el daño que le han hecho a la nación peruana, a nuestros hermanos peruanos. Tienen que pagar. Ojalá eso se hiciera aquí en Colombia, pero bueno, por lo menos ya sabemos que en el Perú, en nuestros hermanos peruanos tienen las agallas de hacer eso, tienen la berraquera, como decimos aquí, de hacer lo que en Colombia nos ha faltado. Y eso que aquí critican, dicen, es que esa gente, esos nativos, por no decir otra palabra, sí, ellos, los peruanos, nos dan una lección y nos abofetean a nosotros acá, como quieren, porque ellos sí tienen sentido de pertenencia, lo que aquí en Colombia nadie tiene. Y por eso es que en este momento sacaron a la mafia fujimorista. ¿Qué está haciendo la mafia fujimorista? ¿Qué están haciendo los sectores opositores radicales de ultraderechas que no quieren al país, que son apátridos?
pues están buscando recursos, inclusive hasta financiamiento internacional, porque ya debe haber plática de afuera del norte de América y de otros lugares, financiando los ataques mediáticos, pagándole a estos medios de comunicación y a estos programas de quinta a que hablen mal y se inventen perfiles e inventen cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Ya en estos días, ya inclusive ayer, antier, recibí unos videos donde se hablaban pestes de Guido Bellido Ugarte, de el presidente del Consejo de Ministros y actual congresista, y desafortunadamente han utilizado una imagen cuando él fue líder estudiantil, que ha sido un líder estudiantil beligerante, pero por la defensa de los derechos de los estudiantes, la defensa del derecho a la educación en el Perú, y lo han tomado como si fuera un extremista, como un polarizador, como si fuera un agitador de la revolución rancia. No, señores, cuando uno hace política, y más cuando uno está en el movimiento estudiantil, pues uno hace trabajo con beligerancia. Es que estas cosas no se hacen con agua de flores, no se hacen con agua de rosas, no se hacen cazando maripositas, no. Así no funciona el mundo, así no funciona la vida. Y entonces esto le presentan estas imágenes y esta cuestión y le ponen por allá en los fondos, porque es que esto viene manipulado. O sea, todo esto es una vaina bastante bien orquestada. Colocan la música de fondo, la voz así como en un escenario de pánico, de terror. Miren este personaje, miren lo que hacía, vean mire, que están rompiendo un parabrisas, que están por aquí rayando con un aerosol. O sea, y muestran y lo exageran y lo ponen así gigante como para que la gente vea, uy, sí, este man era un extremista, no, ¿a quién montamos allá, por Dios? Un ex sendero luminoso. Y así mucha gente debe estar pensando. Yo les digo a estos señores del programa Panorama, hombre, si verdaderamente les cabe la credencial de periodistas, ¿por qué no la exponen? A ver, y hacen por lo menos un reportaje o algo más elaborado, porque es que déjenme decirles, señores del programa Panorama, de Panamericana de Televisión, ustedes son unos periodistas de quinta, da vergüenza lo que hacen. Oiga, ¿cuánta platica les están pagando? O sea, sí les están pagando algo decente, porque es que para decir ese tipo de cosas, por Dios, o se tiene que se tiene que tener un odio muy visceral, o se tiene que ser muy desgraciado para mostrar lo que han mostrado durante estos últimos programas, desacreditando la labor estudiantil que tuvo el hermano Guido Bellido Ugarte. E igualmente también se ha venido desacreditando a un periodista social, a un periodista popular que ha ejercido la comunicación popular, como Percy Cattari, que se conoce en el medio como Percy Cattari. Es un hombre que ha venido trabajando con mucho sacrificio, con mucha dedicación, con honestidad. Su labor de periodista popular ha denunciado cómo es la labor ética de un periodista, de tener una posición imparcial, y de que en otros escenarios ya fuera de su labor periodística, ojo pues es a lo que voy a decir, uno puede tener la investidura de periodista y tener una posición personal, pero cuando se está fuera del ámbito periodístico, uno puede decir lo que quiera si no va a comprometer al medio, ¿cierto? Y esto es una advertencia que normalmente se hace en los programas. Pero yo le digo, cogen declaraciones de la persona como tal, del ser político, y las acomodan como si fuera el ser periodístico. Y ahí sí, señores, ahí los veo mal, porque es que una cosa es eso y otra cosa es otra cosa. Aquí estamos mezclando el agua con el aceite. No es posible tomar
los pensamientos y las declaraciones de una persona que está actuando políticamente y no está actuando como periodista, y decir que es de tendencia X, Y o Z, ¿cierto? Y decir que es que aprueba o patrocina regímenes. Y es que, señores, y es que ustedes creen que el fujimorismo no fue un régimen. Eso que ustedes hicieron apoyando a la Fujimori, defendiendo a una delincuente, está muy bien hecho. Pues si ustedes van a hablar de regímenes, les lo siento mucho, pero aquí hay regímenes, vea, y está el de Colombia. ¿Por qué no hablan de ese? ¿Por qué no hablan del recién instalado régimen aquí en la hermana República del Ecuador? ¿Por qué no hablan del régimen que está terminando aquí en Chile con el señor Piñera? ¿Por qué no hablan del régimen del señor Bolsonaro en Brasil? ¿Por qué no hablan del régimen de Estados Unidos de Norteamérica? Y así podemos ir enumerando regímenes. En Francia, Macron, y así por el estilo. Entonces todo lo que no esté alineado con Estados Unidos es un régimen, en resumen de cuentas. Y esa es la imagen que le venden a la gente. Y lo digo porque aquí en Colombia es una cosa temerosa. Lo que pasa es que aquí lo hacen, digamos, menos directo en algunos momentos, o un poco más diplomático, un poco más disfrazado, pero es que eso allá es, o sea, alias fulano de tal. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? Y muestran a la persona como si fuera una delincuente, y lo encierran en un círculo rojo, en el caso de Percy, que este es uno de los más cercanos al círculo del Premier Bellido. ¿Qué es esto, por Dios? Y así se hacen llamar periodistas. Qué vergüenza para el gremio periodístico latinoamericano. Qué vergüenza, la verdad. No se puede llamar periodistas a unos personajes que destruyen la honra y el buen nombre de una persona en 2 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos. Bueno, no importa, puede ser en 30 segundos. Pero es impresentable lo que están haciendo estas personas. Y no solo con ellos, también con otros funcionarios del gobierno y con el mismo Pedro Castillo. Yo les digo, señores, los medios de comunicación deben tratar de ser lo más imparcial posible, así estén parcializados. Si van a mostrar algo, muéstrelo con argumentos, pero no con esas mezquindades. Es que yo he visto reportajes, he visto crónicas amarillistas, pero eso que están haciendo en el Perú, en ese programa Panorama, es una cosa horripilante, horripilante. Y yo la verdad, si estuviera en los zapatos o de Percy o de Guido, denunciaba a esta gente, los ponía a voltear con papeles allá en los estrados judiciales, a ver, que digan de dónde salió el alias, que digan de a ver que de dónde salió el hecho extremista, a ver, que muestren con pruebas de que Guido era un extremista o un polarizador, y que muestren con pruebas lo mismo de Percy, pero que muestren las pruebas, a ver, que muestren las pruebas, porque es que lo que están mostrando es un montaje total. Y si así van a empezar a los amigos de la oposición a tratar de ganar terreno, les digo que desde acá afuera los estamos viendo muy mal, muy mal. Y no es que el hecho de que se vaya a censurar o se vayan a tratar de corregir ciertas actuaciones de estos medios, sino que es que el periodismo tiene que ser imparcial. El periodismo tiene que ser una asignatura en la cual se permita expresar la libre opinión, pero con criterio, con argumentos, con respeto, no con esas atrocidades que están mostrando. Entonces destruyen el buen nombre de Guido Bellido Ugarte en 2 minutos, y en 2 minutos destruyen el buen nombre de Percy, de nuestro querido periodista Percy, que nos solidarizamos con él, con su buen nombre y su reputación, porque él
él como periodista tiene una connotación y como persona también tiene otra connotación. Es decir, él como periodista hace su proceso periodístico y lo puede hacer en libertad de opinión y de expresión. Y como persona también, porque es que esos derechos están consagrados en la Constitución peruana, en la Constitución andina. Y señores de Panorama, los invito a que conozcan la Constitución andina, la Carta Social Andina del año 2012, y lean los derechos humanos, los derechos fundamentales, donde está contemplada la libre expresión. Porque entonces ustedes dicen, nosotros podemos decir lo que nos da la gana, destruir honras, una cosa es eso, y otra cosa es decir, contradecir, pero con argumentos, con pruebas. Entonces, señores, ustedes no tienen pruebas. ¿Cómo se atreven a calificar a una persona de extremista o polarizador? Simplemente por el hecho de que no están alineados con las personas que les pagan a ustedes. A ver, explíquenme eso, porque hasta el momento no hay explicación alguna. Y lo mismo están haciendo con el presidente. Entonces están forzando a que el presidente tome decisiones en su gabinete. No, el presidente tiene que ponerse firme con su gabinete. Tiene que elegir a las personas que él considere van a llevar a buen puerto el país, van a empezar a encaminar bien al país, van a empezar el proceso de transformación del país porque lo necesitan. Tienen que salir de toda esa corruptela. Es que con la corrupción no se negocia, con la corrupción no se hacen concesiones, con la mafia sí que menos. Entonces, considero que el presidente y sus ministros deben seguir el camino que la Constitución les dicta, porque la Constitución y el pueblo les han dado el poder para tomar decisiones. Y ahí la oposición, listo, tiene derecho a hacer la oposición, tiene derecho a pararse en el pelo, en las pestañas, en las uñas, en lo que quieran, pero tienen que hacer oposición con respeto, bajo los lineamientos constitucionales, bajo el marco jurídico, bajo el marco normativo. Y no solo bajo el marco normativo constitucional, sino bajo el derecho internacional y bajo una constitución supranacional que los cobija, como es la Carta Social Andina del año 2012, de la cual tuvimos oportunidad de elaborar. Y esto sí se los digo, como constituyente andino, ustedes no pueden pasar por encima de los preceptos de integración andina. Una cosa es que aquí en Colombia no respeten eso, pero yo sé que en el Perú, en la hermana República del Perú, sí respetan la Constitución andina y sí respetan ese marco normativo. Entonces la invitación al gobierno, a los ministros, a los diputados, a toda la gente que construyó este primer paso de transformación por un nuevo Perú, a que hagan respetar ese marco normativo. No solo de la Constitución peruana, de las leyes peruanas, sino el ordenamiento supranacional que es la Carta Social Andina del año 2012. Háganlo, y la oposición tiene que someterse al marco jurídico, tiene que respetar ese marco jurídico. Si la oposición no respeta ese marco jurídico, ni desde las comunicaciones, ni desde las relaciones internacionales, entonces tienen derecho el gobierno a proceder. Y por eso pienso que es fundamental que la Asamblea Nacional Constituyente se forme rápido, se conforme de una manera inmediata, para que se proteja el marco institucional y constitucional de la hermana República del Perú, porque la mafia no puede venir a hacer lo que le dé la gana. La oposición tiene que respetar el gobierno electo por el pueblo peruano, así sean por diferencia de un voto, de la voluntad de un ciudadano, o de 40.000, o de 100.000. Se tiene que respetar el marco jurídico, porque esas son las reglas del juego, y a eso se sometieron, y perdieron, y como perdieron, tienen que someterse
al marco jurídico. Entonces, como constituyente, yo digo, se tiene que conformar una Asamblea Nacional Constituyente para proteger la normatividad, para proteger el marco institucional, para proteger todo este proceso de otorgamiento del poder por parte del pueblo a Pedro Castillo Terrones. Se tiene que proteger el marco legal peruano y hay que hacerlo pronto. Hay que hacerlo con la gente más adecuada, con la gente que sepa de esto, que tenga experiencia, trayectoria y también que tenga juventud, para que pueda torear, como decimos aquí, todos estos sin número de ataques que se van a venir adicionales alrededor del gobierno por parte de la mafia fujimorista. Y hay que ser contundentes con una respuesta frente a estos ataques. Porque, señores, el pueblo obtuvo la victoria y los derrotados fueron la corrupción y la mafia. Y así tiene que seguir siendo. Y si la mafia pues no se acomoda al ordenamiento jurídico y no se acomoda a las leyes, pues entonces que se vayan. Porque es que la mafia no construye. Antes la mafia lo hace totalmente lo contrario. Y la mafia en un país lo único que lleva es muerte, desolación, desesperanza. Y eso es lo que le conviene a los señores de Estados Unidos de Norteamérica. A ellos no les importa la prosperidad de los países del sur, ni de Centroamérica. A ellos lo único que les importa es mantener el control y el poder sin importar quién esté ahí. Si es un corrupto, si es un mafioso, si es lo que sea. Pero que esté al lado de ellos no importa. Lo que sea, lo único que le importa es que estén alineados con ellos, así como ha ocurrido aquí en Colombia. Ponen a un sujeto que dice de presidente que no sabe dónde está parado, es un idiota, y no me cansaré de decirlo. Pero en el Perú tienen un buen presidente, en el Perú tienen una persona capacitada, una persona sensible, que es del pueblo, una persona que sabe lo que es el dolor de patria, que sabe y que es de la entraña del pueblo, que conserva las tradiciones de su gente. Ojalá tuviéramos un presidente así aquí. Señores pueblo peruano, ustedes tienen que proteger y rodear a su presidente, porque la mafia va a seguir con los ataques, la mafia va a seguir desprestigiando, difamando, y van a seguir utilizando parlantes en otros países, en canales internacionales. Entonces ustedes tienen que ponerle orden a esa situación. ¿En qué sentido? En que se respete el marco constitucional, en que se respete el marco jurídico, pero sobre todo que se respete al gobierno, se respete la autonomía y la soberanía del país. Porque Pedro Castillo no solo es un presidente, es un símbolo. Y en él no solo reside la voluntad del pueblo, sino que reside también la autonomía y la soberanía del país, que es algo superior y es inherente, que no se consigna, es algo que se gana. La autonomía y la soberanía se ganan. Y ustedes no pueden perder esto que han empezado a conquistar, digamos a conquistar, no, a recuperar. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a esos ataques mediáticos, porque de esto depende el futuro del gobierno. Los medios pueden hacer muchas cosas positivas y también pueden destruir muchas otras. Y los medios tienen un gran poder. Y un mensaje para el pueblo peruano: no se dejen engañar. Antes de ver un programa de estos, averigüen, indaguen, por lo menos desen la oportunidad de conocer otro tipo de medios que son más analíticos, que son más constructivos, por lo menos tienen argumentos y tienen pruebas para mostrar, porque es que el trabajo periodístico no es mostrar una versión acomodada de lo que yo quiero mostrar y quiero que otros vean, sino que mostrar algo con argumentos y con pruebas, porque esto es con pruebas, esto no es con inventos ni con
imágenes manipuladas, porque eso es lo que están haciendo, manipulando imágenes, manipulando audios, mostrando colores, mostrando, o sea, porque todo esto es un conjunto, para que la gente diga, uy, sí, esto es, miren, ¿a quién elegimos? Elegimos un extremista, un guerrillero, elegimos un delincuente, elegimos un polarizador, elegimos un comunista. Imagínense, el comunismo no ha existido, y hay gente que todavía utiliza esa palabra. Entonces, señores pueblo peruano, los invito a que rodeen al presidente, rodeen a los ministros, al gabinete que ha elegido en conciencia al presidente Castillo, que rodeen a la gente que ustedes eligieron como diputados, que rodeen a toda la gente que está alrededor del proceso y que son gente buena, que son gente honesta, que quieren un cambio para el Perú, quieren un nuevo Perú, pero sobre todo apoyen la Asamblea Nacional Constituyente, porque es un mecanismo que protege la Constitución del país. Claro que la Constitución desafortunadamente no está en estos momentos, no está en el marco jurídico que los peruanos deberían tener, porque tuve la oportunidad de leerla en varias oportunidades para hacer mi trabajo constituyente en el año 2012 y poder redactar los 40 artículos que realicé. Y ustedes tienen derecho a tener una constitución propia. Se los digo como constituyente andino y ciudadano andino. Ustedes tienen derecho a tener la constitución que ustedes merecen. Una constitución propia, una constitución que hable de soberanía, de autonomía, y que hable de una ciudadanía peruana, de una identidad peruana, de un sentido de ciudadano peruano, y no lo que hay en estos momentos. Hay que rodear la institucionalidad y hay que iniciar un proceso de recuperación de esos valores del sentir peruano, de recuperación de esos valores jurídicos que ustedes necesitan reivindicar en una constitución que verdaderamente los represente. En estos momentos, cuando hablé inicialmente del marco constitucional, es sobre el marco que defiende el derecho de la defensa de la autonomía y la soberanía que residen en el pueblo y que residen también en la representación, que en este caso es el presidente. Hay que rodear al presidente. Es el mejor presidente que pueden tener en estos momentos, y no pueden permitir que al presidente no lo vayan a dejar gobernar. Eso no lo pueden permitir. Ustedes tienen que construir este proceso de gobierno, y esta es una oportunidad única que tienen, porque por primera vez en décadas, y me atrevería a decir, en los 2 siglos de vida republicana que tienen, es la primera vez que tienen a alguien que realmente lo representa, que es de ustedes. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.yendofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter @fermsupdate, en el canal de YouTube. Recuerden, no olviden suscribirse y no olviden darle a la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que subo videos. Y recuerden que es Alexander Ferms Constituyente Andino. Hay un solo Alexander Ferms, pero ese es el canal musical, ¿no? Es Alexander Ferms Constituyente Andino. En Facebook, fanpage @fermsupdate. Ese es mi perfil político. Y en Instagram, que es el perfil general Alexander Ferms. En la dirección general y presentación, Alexander Ferms, quien les habla, y agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Actualidad Política con Alexander Ferms.